Hola, buenas tardes, Norma, güerita, señora Belén, buenas tardes. Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, Rosario, Norma, Lupita y Joa. Señora Belén, buenas tardes. Tardes, profe, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted, señora Belén? Pues también, ay, Seguimos, Buenas seguimos. tardes, profe, Buenas tardes, y seguimos en buenas tardes todos. Buenas tardes. Gracias a Dios, seguimos circulando. no nos queda. Ben- Bendito Dios, profe. Y aquí seguimos, gracias a Dios. Y ahora vamos a ver otra historia edificante. Ahora la de Tobías. Quiere decir, Yahvé es mi don, Yahvé es mi consuelo. Es lo que quiere decir esta, el nombre de Tobías. Es lo que quiere decir. Mi bien es Yahvé, para no gerrarlo. Dejen, voy a mi apunte. Igual que el libro de Ruth, ah, el autor sagrado inspirado por Dios toma dos personajes, el padre y el hijo, y a toda la familia, a la esposa. Y ellos, Tobit, el papá de Tobías, ah, eran del reino del norte. Recuerden que en el reino del norte se adoraba al becerro de oro. Cuando el reino de Israel se dividió en reino del norte y reino del sur, a los del reino del norte, para que la gente no fuera al templo de Jerusalén y no dejara ya sus limosnas y lo que tenían que pagar, el rey Jeroboam les hizo un templo y les hizo dos becerros de oro. Uno lo puso ahí en Samaria y otro lo puso en Betel para que no le batallaran. Y este Tobías, el papá Tobit, el papá de Tobías, a pesar de que sus antepasados adoraban al rey, al dios, al dios becerro de oro, adoraban a otros dioses, y aunque sus familiares también iban a las fiestas de Jerusalén, Tobías fue una persona que era de una sola pieza, que nomás adoraba a Dios. Y como Tobit era muy listo, a uno de los reyes que se le llevó a Siria, lo puso al frente ahí en el gobierno a trabajar. Pero cuando este rey perdió con Nabucodonosor, llegó otro rey y a Tobit le quitaron el trabajo. Y ahí viene toda la trama de este libro. Cómo a pesar de que haces el bien, a veces te va mal. Pero vemos al final de todos estos capítulos de Tobías que Dios nunca se queda con nada. Dios es generoso cuando las personas son generosas, y pues Tobías y su familia tienen gran éxito, y Tobit y su esposa ven a los nietos de Tobías y de Sara, la esposa de Tobit. Pues esa es la historia que vamos a reflexionar, y vamos a pedirle al Señor que cada día nos enamoremos más de la palabra, que cada día intentemos más comprenderla,
Y en la medida que vamos comprendiendo la palabra, nos vamos comprendiendo a nosotros mismos. Y vamos descubriendo el porqué de los porqués de la vida. Algo que quiere el autor sagrado inspirado por Dios contarnos es eso, el por qué a veces pasan las cosas. Pero cuando el hombre y la mujer siempre permanecen cumpliendo la voluntad de Dios, que es cumplir los 10 mandamientos, tarde que temprano se arregla todo. Y acuérdense que el dicho que dice, que decimos los mexicanos, no hay mal que dure 100 años ni persona que los aguante. Esta historia es una historia, aunque trae reyes y todo, pues un personaje no podía haber vivido 200 años, como era la familia de Tobit y su esposa. Luego el autor sagrado nos dice, a ver, ponte agujetas. Lo que te estoy diciendo es una enseñanza que te quiero dar a ti, lector. Y la enseñanza gira a los valores que se deben de tener cuando alguien ama a Dios sobre todas las cosas. Y acuérdense, aunque no es algo histórico, pero es palabra de Dios. Y por eso tenemos que nosotros asimilarla como lo que es palabra de Dios e interpretarla y llevarla a nuestras vidas. Ver qué tantos valores tenemos de Tobit y de Tobías nosotros. De Sara también, que no le fue muy bien. Y pues vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumina. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Del Santo. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, pues buenas tardes a Lupita, Cristi, a Rebeca, Marisol, señora Magdalena, señora Belén, Rosario, Irma, Claudia, Norma, Lupita Ulloa, Ofelia, Miriam y Margarita. Buenas tardes y pues vamos a empezar, ¿sale? Acuérdense, su manual es la página, para que lo tengan ahí bien, es la página 14 de su manual que ustedes tienen ahí en el grupo, se los compartí. Si alguna no lo tiene, pues me lo pide y yo se lo mando a su chat personal para que ojalá y lo pudieran imprimir, guardar, para que luego ustedes compartan esta enseñanza en sus comunidades y en sus parroquias. Lo primero, sale ante la fuerte presión de la cultura helenística y de todos los pueblos donde estaban dispersados los judíos, sienten la necesidad de afirmar su identidad cultural y religiosa. El libro de Tobías es producto y respuesta a esta necesidad. La finalidad del libro es la siguiente, pero primero vámonos a eso de la cultura helenística. ¿Se acuerdan cuando vimos, y las que no lo vieron la clase, que apenas tienen poquitas clases con nosotros, cuando vimos los libros de los Macabeos, veíamos que Alejandro Magno, un conquistador, conquista todo Medio Oriente y él quiere que la gente viva como ellos, como los griegos. Esa es la cultura helenística. Quieren que adoren al dios Zeus, a todos los dioses que ellos adoraban, que vivan como ellos vivían, que le dieran mucho culto al cuerpo. La cultura griega era eso, ¿sale? Ahora sí que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Y acuérdense que los pueblos de Medio Oriente eran más recatados. Allá qué esperanzas que una mujer se descubriera el pelo y allá las griegas no andaban así bien arregladitas, bien bonitas, como nos dice San Pablo en muchas de sus cartas, pero era su cultura. Pero querían imponer esta cultura a los hebreos y ellos pues no querían. Y este libro quiere eso, que la gente esté firme en su fe. ¿Y cuándo fue eso del rey Alejandro Magno?
estamos hablando alrededor del año 350 al año 200, que fue cuando la cultura helenística se dio en Europa, en Asia, en Tierra Santa, en África. ¿Cuáles eran estos? ¿Cuál era la finalidad de este libro? Estábamos viendo. La primera es enseñar el amor al Dios único y a su ley, mostrando cómo Dios protege a los que siguen sus caminos. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche, nos dice el Salmo número 1. Fomentar la solidaridad entre los compatriotas dispersos. O sea, somos del mismo pueblo y le vamos al mismo Dios, pues tenemos que vernos como hermanos, como familia. Desgraciadamente, en nuestra cultura occidental, aquí en nuestra cultura occidental, en Estados Unidos, en muchos lados, es tú lo tuyo y yo lo mío. ¿Sale? Y Jesús no vino a enseñarnos eso. Jesús vino a enseñarnos que todos para uno y uno para todos. Otro de los fines de este libro es inculcar los valores de la familia unida por la fe y la raza, excluyendo los matrimonios con extranjeros. Volvemos a lo de los libros de Esdras y Nehemías. Por eso se estudian juntos. Acuérdense que un judío no se podía casar con una mujer que no fuera judía. Y orientar los corazones hacia Jerusalén, morada de Dios y centro de unidad nacional. ¿Se acuerdan que era lo más importante para un hebreo? Su Dios, su templo y su familia. Era lo más importante. Y acuérdense que cuando se los llevan al destierro pierden todo. Y que el pueblo de Israel sufrió varios destierros, pero así los más marcados son en el año 721 por el imperio asirio y en el año 586 por el imperio de los babilonios, que era el rey Nabucodonosor. Es necesario tener en cuenta que el autor hace uso del recurso literario de unos personajes, Tobit y Tobías, que son el paradigma de todo judío fiel y que posiblemente no existieron como tales. Si acaso partió de algún caso o algunos casos reales que vienen resumidos y representados en nuestros protagonistas. Lo importante no es tanto la historicidad, sino la finalidad de la obra para la cual creó probablemente sus personajes. Es como una novela que el autor nos va haciendo definirnos por cumplir la ley, por ayudar a los demás, por tener caridad y porque el pueblo no se revuelva con otros pueblos para que no se les acabe su fe. El significado del nombre, ya les decía, mi bien es Yahvé. A la estructura del libro, son 5 partes. La primera parte es Tobías 1, 1 al 2. A la presentación del tema y de los personajes del capítulo 1, del versículo 3 al capítulo 3, versículo 17, desarrollo de la acción de Tobías y de San Rafael, del capítulo 4, 1 al capítulo 11, 19, y el desenlace del relato, Tobías 12, 1 al 22, y la conclusión que viene del capítulo 13, 1 al capítulo 14, versículo 15. El nombre del autor no lo conocemos, pero por la obra suponemos que se trata de un judío piadoso que quiere ayudar a sus compatriotas a defenderse del ambiente cultural hostil al judaísmo. El libro se escribió aproximadamente a finales del siglo III. Estamos hablando ahí como del año 280, 270 antes de Cristo. Y aunque lo que se nos narra está ambientado en tiempos de la dominación asiria, que fue entre el año 745 y 715. Y en el 721 es cuando las 10 tribus del Reino del Norte son llevadas a Asiria y allá se quedan muchos. ¿Cuántos capítulos vamos a ver? 14 capítulos y 243 versículos que vamos a ver qué nos dice Dios a cada uno y a cada una de nosotros.
¿Cómo era el nombre, el significado de Tobías, por favor? ¿Quién me lo contesta? Mi bien es Yahvé. Bienes de Yahvé. Sale, gracias, Norma. Algo muy importante, acuérdense. Por eso nosotros ponemos quién como Dios, nadie como Dios. Cuando el hombre, la mujer, el ser humano empezamos a confiar en Dios, nuestra vida cambia, porque sabemos que no estamos solos. Hoy yo platicando con la doctora le decía que en mis terapias que estoy yendo, le decía que pues no cabe duda que Dios siempre ha estado en mi vida. Nomás que yo no me había dado cuenta, ¿por qué? Porque yo pensaba que Dios no me quería. En estos últimos años que me he convencido que Dios me ama y que dio la vida por mí nada más, que por mi pecado se subió a la cruz para darme vida y vida en abundancia, voy descubriendo esa presencia de Dios siempre, esa providencia divina, hoy que es 1 de marzo. Ya si nos toca morirnos en febrero, si Dios quiere es hasta el 2025. Así que vamos a tener chance de ganarnos una nueva indulgencia plenaria que va a salir en la iglesia, porque en la iglesia va a haber un año dedicado a la oración. Y por eso ayer yo en mis estados les puse un estado que, que dice que la oración debe de ser como el respirar para el cristiano, que lo dice el Papa Francisco. Vamos a ir ahora a nuestras lecturas. Por favor, la primera lectura, ¿a quién le tocó? A mí, buenas tardes, maestro. A Ofelia, ¿verdad? Sí, por favor, Sí, Ofelia, gracias. buenas tardes. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Historia de Tobit. La historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, el clan de Asiel, de la tribu de Neftalí, en tiempos de Salmanasar, rey de Asiria. Tobit fue desterrado de Tisbe, al sur de Cades, Neftalí. Esto está en la alta Galilea, encima de Gazor, al oeste, hacia el lado del sol poniente, y al norte de Sefat. Yo, Tobit, he andado siempre por los caminos de la verdad. He hecho también todos los días he hecho el bien todos los días de mi vida. He dado muchas limosnas a mis hermanos y a aquellos de mi pueblo que fueron llevados junto conmigo a Nínive, en el país de los asirios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Ofelia. El autor sagrado inspirado por Dios nos ubica en un momento histórico del pueblo de Israel. Pero vean el versículo 3 que nos leía esta Ofelia, que dice, yo me le he pasado a hacer el bien. Y uno se puede preguntar, ¿y entonces por qué le va mal? Porque nosotros no hemos entendido, los seres humanos, que el que maneja los bienes materiales, desgraciadamente, esto es una realidad, es el demonio. Y el demonio nos va engatusando con eso a los seres humanos y perdemos nuestra identidad. Nos hace esclavos. Y tenemos como yo 20 millones de euros y queremos 21. Y tenemos 21 y queremos 22. ¿Sale? Es una broma, pero así nos van engatusando. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que el mundo está contaminado por el mundo, el demonio y la carne. Y dice mi papá que a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Y quiénes son los pescadores? Las modas que nos venden, ¿sale? La carne que nos dices, mira, si vives de esta manera, o el demonio, esos son los pescadores de la humanidad. Y por eso, por eso a veces uno se pregunta, ¿y por qué yo no soy rico como Carlos Slim?
hablando de personajes aquí en México que son de los más ricos del mundo. Pues porque yo nunca busqué la riqueza. Yo siempre he querido vivir a gusto y en paz. Pues para que vean por qué, cómo el autor sagrado nos dice, mira, ahí ya nos está dando la clave de lectura. Si se porta bien, ¿por qué le va mal? Porque tenemos que luchar contra el mundo, el demonio y la carne. Y esa lucha es una lucha encarnizada. Y acuérdense lo que decía un santo, que ahorita se me fue su nombre, que decía, si tú no te encuentras con el demonio, es que vas caminando en su mismo sentido. Y cuando tú te encuentras un enemigo, es agarrarte todos los días del chongo con él. Él te va a querer ganar y tú no vas a dejarte que te gane. Vamos a ir ahora con la señora Belén, uno del 4 al 15. Señora Belén, por favor, nos comparte su lectura. Sí, profe. Buenas tardes. Gracias. Sierva. Se oye lejos su voz, señora Belén. Oh, sí. A ver, ¿ya? ¿Ya? Ya se oye mejor, ¿verdad? Sí. Dice, del libro de Tobías. Cuando yo era todavía joven en mi país, en la tierra, toda la tribu de Neftalí, mi antepasado, mi padre, y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel. Ahí debían ofrecer sus sacrificios todas las tribus. Allí habían sido construido y consagrado para todas las generaciones futuras, el templo donde mora Dios, pero todos mis hermanos y la casa de Neftalí ofrecían sacrificios al ternero de Jeroboam, rey de Israel. Había instalado en Dan también, ofrecían sacrificios en todas las montañas de Galilea. Muchas veces fui solo a Jerusalén para las fiestas de acuerdo al mandamiento perpetuo que fue redactado para todo Israel. Iba a Jerusalén con las primicias de nuestros frutos y de nuestros animales, el diezmo del ganado y la primera esquila de las ovejas. Ahí se las entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el servicio del altar. Daba el diezmo del vino, del trigo, de las aceitunas, de las granadas y de todas las demás frutas a los levitas que estaban de servicio en Jerusalén. Años seguidos reunían en especie un segundo diezmo y cada año iba a distribuir en Jerusalén a los extranjeros que viven en Israel y cada tres les regalos y las órdenes que nos había dado Débora, la madre de Ananiel, nuestro padre, porque mi padre había muerto y me había dejado huérfano. Cuando fui hombre, me casé con una mujer de mi familia y tuve un hijo de ella, al que le puse el nombre de Tobías. Cuando se produjo el destierro a Siria, fui llevado a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi pueblo se servían la comida de los paganos, pero yo me guardé muy bien de no comer el alimento de los paganos. Por eso, como yo era fiel a mi Dios desde el fondo de mi corazón, el Altísimo me concedió que les impartiera hasta Manasar, quien me hizo su hombre de negocios. Así me quedé a media, donde administré sus negocios hasta su muerte. Hermano entre ellos, de media, varias bolsas que contenían 10 talentos de plata, almanar, el trabajo de la querida
se interrumpieron en sesiones comedias y no pude volver más allá. Para Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señora Belén. ¿Se fijan cómo Tobit o Tobías, según la traducción que tengamos, vamos a decir Tobit, el papá, o Tobías papá, ah, era un cumplidor de la ley, excelente cumplidor de la ley. O sea, hasta el diezmo de todo daba y llevaba al templo, porque es lo que debería de hacer un buen judío. Y vemos cómo Tobías a papá hasta Dios lo socorrió de que pudiera ser servidor del rey y le empezó a ir bien. También que le fue que guardó esos 10 talentos de oro. Un talento de oro eran más o menos alrededor de 40 kilos. Había talentos de oro y talentos de plata, pero eran 40 kilos. O sea, imagínense toda la fortuna que guardó. 400 kilos de plata, pues para vivir muy bien, pero ya no pudo ir por ellos porque los caminos estaban inseguros, robaban a la gente y por eso él dejó ahí ese dinero en custodia. Vamos a ir con Norma para continuar la lectura, Norma 1:16 al 22, por favor. Ok, profe. Profe, ¿lo llamó talentos? Talentos. ¿Talentos? Talentos era como una medida, Norma, y todas, como kilos, gramos, a libras allá en Estados Unidos. Era una medida para pesar. Ok. No era como algo de poder hacer, como nosotros No, no, ahorita. no, no, era una medida. Ok. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En tiempos de Salmanasar hice muchas limosnas a mis compatriotas. Di mi pan al hambriento y mi ropa al desnudo. Y si se veía a algún israelita muerto y arrojado tras la muralla de Nínive, lo enterraba. Así enterré a los que mató Sennacherib cuando tuvo que huir de Judea. Después del castigo que recibió el Rey del cielo a causa de sus blasfemias, llenó de cólera Sennacherib, mató a muchos israelitas. Yo recogí los cadáveres y los enterré a escondidas. Él mandó buscarlos, pero no aparecieron. Un ninivita fue a denunciarme ante el rey, diciéndole que era yo el que los había enterrado. Me escondí y cuando supe que el rey estaba informado y que me buscaban para matarme, huí lleno de miedo. Entonces me quitaron todos los bienes, se los llevaron todo para el tesoro real y me dejaron únicamente a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. No habían pasado 40 días cuando Sennacherib fue asesinado por sus 2 hijos que huyeron a los montes de Ararat. Su hijo Asaradón le sucedió en el trono. Asaradón puso a Jicar, hijo de mi hermano Anael, al frente de la contabilidad y de la administración general del reino. Ahicar intercedió por mí y pude volver a Nínive. Durante el reinado de Sennacherib de Asiria, Ahicar había sido copero mayor, canciller, tesorero y contador, y Asaradón lo repuso en sus cargos. Ahicar era mi familia, era sobrino mío. Palabra del Señor, de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Norma. ¿Se fijan cómo el autor sagrado nos va metiendo en la historia de que el que cumple la palabra de Dios, la providencia divina llega? Le llegó a Tobit a la providencia divina que uno de su familia, el sobrino, queda encargado del nuevo rey y pues
entonces ya Tobit se puede regresar a esa ciudad donde empieza la historia. Y el autor sagrado nos sigue llevando por el camino, cumple los mandamientos de Dios, aunque no nos lo está repitiendo, pero si nosotros llevamos el hilo de la historia, vean, Tobit, desde que empezamos, cumplidor de la ley, cumplidor de la ley. Una de las obras de misericordia es enterrar a los muertos. Es una obra corporal. Y pues Tobit lo hacía. Y el otro rey era tan sanguinario que cuando mataba a los israelitas, los dejaba ahí en la plaza, en la ciudad, porque había manadas no sé si se llaman manadas de cuervos, no sé cómo mencionar así cuando son muchos cuervos, una parvada de cuervos. Y, pues ellos llegaban y se daban festín con los cadáveres de los israelitas. Y el rey se asomaba desde su palacio y eso le gustaba ver. Imagínense qué enfermos de poder. Se burlaba y, ya le sacó los ojos, mira, ya le sacó las tripas, etcétera. Y Tobit decía, no, pues son mis hermanos, tengo que quitarlos de ahí. Y gracias a esas buenas acciones, pues lo vuelven a regresar a su tierra. Ahí está el primer capítulo que vamos leyendo para involucrarnos. A ver, ¿quién soy yo? De los personajes. Ahorita ya llevamos a Ana, la esposa de Tobit, a su hijo Tobías, que no nos ha dicho qué ha hecho, a los reyes que se portaron mal con el pueblo, a las personas que no adoraban al Dios de Israel, que adoraban otros dioses, y a Tobit, que es un ejemplo para tanto para judío como para nosotros los católicos. Aunque el pueblo judío en su Sagrada Escritura no tiene este libro, lo tiene como apócrifo. Nosotros lo tenemos como canónico porque se habla mucho de lo que Jesús enseñaba, la misericordia por el otro. Y por eso cuando San Jerónimo, en el año 380, que traduce la Biblia, este libro, cuando San Jerónimo hizo el recuento de los libros, no lo encontró en hebreo, lo encontró en griego. Y por esa razón el pueblo judío no lo tiene en su Sagrada Escritura. Porque acuérdense que para ellos la palabra de Dios tenía que estar escrita en hebreo o en arameo. Y nosotros, ¿por qué sí la tenemos? Pues esa es la razón de que nosotros sí lo tenemos en nuestra Biblia, porque nos habla de la caridad, ¿sale? Del cumplimiento de la ley, algo muy importante para nosotros y para todo el mundo. Vamos a ir ahora con Dayan al capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dayan, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, Gloria a buenas Dayan. tardes. Buenas tardes. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Durante el reinado de Asarjadón, volví a mi casa y me devolvieron mi esposa, Ana, y mi hijo Tobías. En Pentecostés, que es la fiesta santa de las semanas, me prepararon un gran banquete y me dispuse a comer. Como había abundantes alimentos, dije a Tobías, Hijo mío, busca entre los desterrados de Nínive, entre aquellos que se acuerden del Señor, a uno de los más pobres y tráelo a comer con nosotros. Espero hasta que vuelvas. Tobías salió en busca de alguno de nuestros hermanos pobres y cuando regresó me dijo, Padre, asesinaron y arrojaron a la plaza a uno de nuestro pueblo y aún está allí. Sin probar la comida me levanté y lo llevé a una casita en espera de la puesta del sol para enterrarlo. Luego me lavé y me puse a comer, muy triste, acordándome de las palabras que el profeta Amos dijo contra Betel. Sus fiestas se convertirán en duelo y sus canciones en llanto.
y lloré cuando se puso el sol. Cavé una fosa y lo enterré. Mis vecinos se burlaban y decían, no tiene miedo, pues ya habían querido matarme por algo semejante. Apenas pudo escapar y ya lo hace otra vez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Dayan. Vean, o sea, él sigue haciendo las cosas que debe de hacer, aunque llega un momento en que Tobit se parece al fariseo de la parábola de Jesús del capítulo 18. Él es el que lo está diciendo, como aquel fariseo que llega al templo y le dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque yo sí cumplo los mandamientos y no soy como ese publicano que está ahí, que no se animaba ni a levantar los ojos. Eso es otra de las enseñanzas que nos da el libro de Tobías, que el incienso se lo debemos de echar a Dios, no debemos de echárnoslo a nosotros. Muchas personas a veces terminamos siendo fariseos en el cumplimiento de la ley. Nosotros, cuando hagamos algo, pues es porque Dios nos ayuda a hacerlo. Si vamos a misa es porque Dios nos ayuda a hacerlo. Si tratamos de evitar el pecado y tratamos de hacer el bien es porque Dios nos ayuda a hacerlo. Vamos a ir ahora con Rebeca del 9 a 14, por favor, Rebeca. Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Del libro de Tobías, capítulo 2, versículo del 9 al 14. Aquella misma noche, después de bañarme, salí al patio y me recosté contra la tapia, con el rostro cubierto a causa del calor. Ignoraba yo que arriba en el muro hubieran gorriones. Me cayó cremento caliente sobre los ojos y me salieron manchas blancas. Fui a los médicos para que me curasen, pero cuanto más remedios me aplicaba, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. 4 años estuve sin ver. Todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar, por su parte, proveyó a mi sustento durante 2 años y hasta que se trasladó a Elimaida. En aquellas circunstancias, mi mujer aún tuvo que trabajar a sueldo en las labores femeninas, hilaba lana y hacía tejidos que entregaban a sus señores, cobrando sus sueldos. El 7 del mes de distros acabó un tejido y se lo entregó a los dueños, que le dieron todo su jornal y le añadieron un cabrito para una comida. Cuando entró ella en casa, el cabrito empezó a bailar. Yo entonces llamé a mi mujer y le dije, ¿de dónde ha salido esa carne? ¿Ese cabrito había sido robado? Devuélvelo a su dueño, porque no podemos comer nada robado. Ella me dijo, es un regalo que me han añadido a mi sueldo, pero yo no la creí. Ordené que le devolvieran a los dueños y me irrité contra ella por ese asunto. Entonces ella me replicó, ¿dónde están tus limosnas y tus buenas obras? Ahora se ve todo bien claro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Ah, una de las cosas que el pueblo judío tenía entendido, y esto lo vemos en el libro de Job, que la gente que se portaba bien le iba bien. La gente que se enfermaba, que perdía sus bienes, era porque estaba pecando. Y por eso la esposa de Tobit le dice, a ver, ¿dónde están tus limosnas? Mira cómo estamos. 2 años lo mantuvo su sobrino que era el administrador del rey, pero luego el sobrino se tuvo que ir a otro encargo y pues ya no le pudo ayudar a su pariente. Y entonces Ana entra al quite a trabajar hilando. Pero Tobit luego siempre estaba alerta a ver qué está pasando. Y dijo, a ver, eso, ¿qué? ¿Quién te lo dio? ¿Por qué te lo dio? Porque acuérdense, épocas de guerra,
Los animalitos costaban muy caros, pero fue un regalo que le hicieron sus patrones a Ana. Vamos a ir ahora con Cristi al capítulo 3, versículos del 1 al 6, para que vean cómo Tobit empieza a orar para que nosotros también oremos así a Dios para que Dios nos escuche. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Anegada entonces mi alma de tristeza, suspirando y llorando, comencé a orar entre gemidos. Tú eres Jesús, Señor, y justas son tus obras misericordiosas, y verdad son todos tus caminos. Tú eres el juez del universo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me condenes por los pecados, mis inadvertencias y las de mis padres. Hemos pecado en tu presencia y no hemos escuchado tus mandatos y nos has entregado al saqueo, a la burla, al comentario y al oprobio de todas las gentes entre las que nos han dispersado. Pero esto es, Señor, que todas tus sentencias a la verdad responden. Cuando me tratas según mis pecados y los de mis padres, porque no hemos cumplido tus mandamientos y no hemos sabido cumplir tus mandatos y no hemos comunicado en la verdad delante de ti. Haz conmigo ahora según lo que te plazca y ordena que reciba mi vida para que yo me disuelva sobre la faz de la tierra, porque me vale morir, porque me vale morir que vivir, más vale vivir que morir. He de aguantar injustos reproches y me enega la tristeza. Manda, Señor, que sea liberado de esta aflicción y déjame partir al lugar eterno. Y no te apartes, Señor, tu rostro de mí, pues prefiero morir a pesar de tanta aflicción durante la vida y tener que seguir huyendo injurias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. Por favor. Tobías entiende que Dios obra, tiene algo en su obrar, ¿sale? Por algo hace las cosas Dios, nomás que como los seres humanos tenemos nuestros oídos así muy ligeritos, no nos damos cuenta de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es irla descubriendo día a día, tú y yo, ¿sale? A ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me pasa esto? Y en esa medida descubrimos esa voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. En la oración, fíjense, descubrimos cuántos somos amados por Dios y este descubrimiento nos da la esperanza y la fuerza para vivir la jornada, de tal modo que los problemas por afrontar no sean obstáculos para nuestra felicidad, sino llamados de Dios, ocasiones para nuestro encuentro con Él. Y Tobías sabe que eso que le pasa es para encontrarse con Dios, pero por eso le dice, tú eres justo, tú eres bondadoso y tú eres misericordioso, Señor. Ojalá que aprendiéramos a orar igual que Tobías, de que todas las cosas de Dios, Él tiene un fin en nuestra vida. Nosotros no lo comprendemos porque nosotros no vemos con ojos de eternidad la vida. Por eso nos la pasamos trabajando para este mundo. Pero cuando después de estudiar la palabra y empezamos a saber que un día nos hemos de morir, como decía Teresa de Ávila, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Pues los que no saben cuándo son los que no tienen fe en Dios. Los que Dios nos ha dado un regalito
pues sabemos hasta qué día nos vamos a morir, así por eso no nos preocupamos. Y toda esa oración es para que Dios lo escuche a Tobías, a Tobit, el papá Tobías. Vamos a ir ahora a la siguiente lectura, por favor, que es la continuación del capítulo 3, que lo tocó a Irma, 3 del 7 al 10. Irma, por favor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La desgracia de Sara. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raguel, el de Escabatana de Media, tuvo que soportar también los insultos de una criada de su padre, porque Sara se había casado 7 veces, pero el maldito demonio Asmodeo fue matando a todos los maridos, uno después de otro. Cuando iban a unirse a ella, la criada le dijo: ¿Eres tú la que matas a tus maridos? Te han casado ya con 7 y no llevas el apellido ni siquiera de uno. Que tus maridos hayan muerto no es razón para que no nos castigues. Ve a reunirse con ellos y que jamás veamos ni un hijo ni una hija tuyos. Jamás veamos. Entonces Sara, profundamente afligida, se echó a llorar y subió al piso de arriba de la casa con intención de ahorcarse, pero lo pensó otra vez y se dijo: palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias tú, Irma. Esta Sara era igual que Tobit, cumplidora de la ley. Pero ¿por qué se le morían los maridos? Pues quién sabe. La Sagrada Escritura no nos dice, pero sí nos cuenta de ese demonio Asmodeo, que es el que divide los matrimonios y que es algo que la iglesia ah, se sabe que hay un demonio que está contra los matrimonios. Y si no, ustedes vean todo lo que ha pasado en los últimos 50 años en la iglesia con los matrimonios. Hace 50 años era casi, echaban cohetes cuando una mujer se divorciaba del marido, porque era algo que no pasaba. Y han pasado los tiempos y ahora ya lo más normal, lo más común se supone, pero es porque ese ente anda dividiendo ahí a la mujer y le dice a la mujer: tú puedes más que el hombre, y al hombre le dice el demonio: tú puedes más que la mujer. Y no somos un complemento. Ni la mujer puede más que el hombre, ni el hombre puede más que la mujer. Pero los dos, dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiastés, que es mejor dos que uno. Y la nueva tendencia es que más vale solo que mal acompañado. Bueno, es un comentario sobre esto que le pasaba a Sara, ¿sale? ¿Y por qué le pasaba? Porque Dios tenía un plan. El plan de Dios, la providencia divina era que esta mujer, cumplidora de la ley, igual que Tobías, el hijo de Tobit, se casaran y reconstruyeran la familia ideal del pueblo de Israel, que era que los dos amaran a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ir ahora con Miriam, 3:11 al 17, Miriam, para ver la oración que hace esta mujer, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Extendió las manos hacia la ventana y rezó: bendito eres, Dios misericordioso, bendito tu nombre por los siglos, que te bendigan todas tus obras por los siglos. Hacia ti levanto ahora mi rostro y mis ojos. Manda que yo desaparezca de la tierra para no oír más insultos. Tú sabes, Señor, que me conservo limpia de todo pecado con varón. Conservo limpio mi nombre y el de mi padre en el destierro. Soy hija única. Mi padre no tiene otro hijo que pueda heredarlo.
ni pariente próximo o de la familia, con quien poder casarme. Ya se me han muerto 7. ¿Para qué vivir más? Si no quieres matarme, Señor, escucha cómo me insultan. En el mismo momento, el Dios de la gloria escuchó la oración de los dos y envió a Rafael para sanarlos, a Tobit limpiándole la vista para que pudiera ver la luz de Dios, y a Sara, la de Raguel, dándole como esposa a Tobías, hijo de Tobit, y librándola del maldito demonio Asmodeo, porque Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los pretendientes. En el mismo momento, Tobit pasaba del patio a casa y Sara de Raguel bajaba del piso de arriba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias tú, Miriam. A veces hay cosas que nos pasan que no entendemos. Yo les digo desde mi vida, la enfermedad de tantos años. Pero cuando uno empieza a dejarse de iluminar por la fuerza de Dios, va viendo uno que Dios tiene un sentido, nuestra vida tiene un sentido, por eso nos pasan las dificultades que cada uno de nosotros vive, porque recordar que nosotros somos seres inacabables. Nosotros nos vamos formando con el paso del tiempo, vamos madurando. Y el animalito no, el animalito, el que es vaca, nace vaca y no se puede hacer pájaro. Y nosotros no, nosotros nos vamos como transformando, como configurando. Y la configuración debe de ser con Cristo, por eso somos seres inacabables. Y todas las circunstancias, los dolores, las alegrías, las enfermedades, las cosas difíciles que nos pasan, ahí Dios tiene un sentido, pero tenemos que tener ojos de fe ante estas cosas difíciles que le pasan a uno, porque es muy bonito alabar a Dios cuando nos va bien. Imagínense el Memo en la playa todos los días, pues alabaré a mi Señor, porque a Memo le gusta, le fascina mucho a caminar en la playa, y eso es uno de mis sueños cuando yo esté grande. Bueno, más grande que de lo que ya estoy, que ojalá Dios un día me regalara por ahí a irme a evangelizar en una playa. Bueno, ya llegará eso si Dios quiere. Pero se fijan, Dios tiene un plan en tu vida y en mi vida. Nada más es orar y orar y orar y no desfallecer en nuestra oración. Gracias, hijo. Vamos a ir ahora con Margarita al capítulo 4, versículos del 1 al 7. Margarita, ¿nos ayudas? Sí. Ese día Tobit se acordó de la plata que había dejado depositada en casa de Gabael en Ragués de Media, y se dijo en su interior: yo ya estoy deseando morirme. ¿Por qué no llamo a mi hijo Tobías y le informo sobre esa plata antes de morir? Llamó entonces a su hijo Tobías, y cuando éste fue, le dijo: sepúltame dignamente, respeta a tu madre y no la abandones ni un solo día de su vida. Compórtate ante ella como a ella le agrada. No hagas nada que le provoque tristeza. Acuérdate, hijo, de que pasó por muchos peligros cuando te llevaba en el seno. Cuando muera, sepúltala junto a mí en la misma tumba. Hijo, acuérdate del Señor todos los días. No quieras pecar ni traspasar sus mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida y no vayas por el camino de la maldad, porque los que se comportan sinceramente tendrán éxito en todos sus proyectos. Como todos los que practican la justicia, debes dar limosna de lo que tengas, y cuando la des, no seas mezquino. Cuando veas a un pobre, no le des la espalda, y Dios no dejará de atenderte.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Margarita. El que reparte y comparte siempre se queda con la mejor parte, es lo que le está diciendo Tobit a Tobías, que tenga caridad. A veces el mundo nos dice que el dinero no nos rinde, que las cosas no se multiplican. Por eso muchas personas nos la pensamos para ayudar al otro, porque pensamos que se nos va a acabar y no, es al contrario con Dios. Con Dios entre más das, más tienes. Así es, dale, es una ley de la vida. Y vean cómo Tobit enseña a Tobías a cumplir los mandamientos y le da recomendaciones que todos los padres debemos de darles a nuestros hijos. Que no sean tacaños, que no sean agarrados con el dinero, porque el dinero ni se lo van a llevar. Que lo disfruten, que lo vivan. Hoy platicando con una niña donde Ismael y yo compramos un helado, me decía esa muchachita, unos 16, 17 años de tener, y me decía, fíjese que unos parientes, unos hermanos de mi mamá, se están peleando por una herencia de mi abuelito. Dice, y ya están bien viejitos, ¿para qué quieren ellos el dinero? Y yo le dije, yo por eso no voy a dejar herencia, la única herencia que le voy a dejar a mis hijos es que amen a Dios sobre todas las cosas, que cumplan los mandamientos y todo lo demás por añadidura, y que lo que ganen se lo gasten. Porque algo que me enseñó también mi padre es que el dinero se hizo para gastarlo, no para acumularlo. Ahí tenemos esta reflexión de esta enseñanza de Tobías, ¿sale? Para nosotros, a ver qué hacemos con el dinero. ¿Qué tan generosos somos con los demás? Tenemos que aprender a ser generosos. Y cuando nosotros lleguemos del otro lado, cuando se nos acabe esta vida, que un día se nos va a acabar, ojalá y Dios quiera que vivamos todos hasta los 120 años, pero pues hasta ahí se acabó. ¿Y luego qué sigue? Si tú y yo aprendemos a ser generosos, cuando lleguemos del otro lado, nos va a chiflar el Señor desde adelante y nos va a chiflar y nos va a decir, ¡hey! Vente para acá, Margarita. Pásale por este lado, Miriam, todas, vénganse por este lado. Porque desde la palabra aprendieron a ser generosos y generosas. Aprendieron a descubrir la necesidad de los que estaban a su alrededor, sin que ellos les dijeran. Así es la caridad del cristiano. Bueno, vamos a ir a la última lectura que la va a leer Norma, porque vi que ella le puso ahí a Yolis que anda en Zamora. Tobías 4 del 8 al 21, Norma, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Haz limosna en proporción a lo que tienes. Si tienes poco, no temas dar de lo poco que tienes. Si guardaras un buen tesoro para el tiempo de necesidad, porque la limosna libra de la muerte y no deja caer en las tinieblas. Los que hacen limosna presentan al Altísimo una buena ofrenda. Guárdate, hijo, de toda unión ilegítima. Para casarte, busca primero una mujer de tu familia. No te cases con una que no sea de nuestra tribu, porque somos hijos de profetas. Recuerda, hijo, que ya antiguamente nuestros antepasados, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, tomaron esposas de entre sus parientes y recibieron la bendición de los hijos, y su descendencia heredará la tierra. Bien, hijo, ama a tus parientes y no te creas más que los hijos e hijas de tu pueblo, rehusando tomar esposa de entre ellos, porque la soberbia trae perdición e intranquilidad. La pereza lleva a la decadencia y a la miseria, porque la pereza es madre de hambre. No tengas ni una noche en jornal de tu obrero, dáselo enseguida, pero sirves
pero si sirves a Dios, Él te lo pagará. Ten cuidado, hijo, en todo lo que haces y pórtate siempre con educación. No hagas a otros lo que a ti no te agrada. No bebas hasta embriagarte, que la embriaguez no te acompañe en el camino. Da tu pan al hambriento y tu ropa al desnudo. Da de limosna cuanto te sobre y no seas tacaño en tus limosnas. Ofrece tu pan sobre la tumba de los justos y no lo des a los pecadores. Pide consejo al sensato y no desprecies un consejo útil. Bendice a Dios en toda ocasión. Pídele que dirija tus pasos y que todos tus caminos y todos tus proyectos lleguen a feliz término, porque no todas las naciones aciertan en sus proyectos. Es el Señor quien da los bienes a quien quiere y humilla a quien quiere. Bien, hijo, recuerda estas normas, que no se te borren de la memoria. Y ahora te comunico que en casa de Gabael, hijo de Gabri, en Ragués de Media, dejé en depósito 300 kilos de plata. No te apresures porque seamos pobres. Si temes a Dios, huyes de todo pecado y haces lo que agrada al Señor tu Dios. Tendrás muchas riquezas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La primera riqueza que tenemos los seres humanos es que Dios nos ama y que nos crió por amor, para que nosotros aprendamos a amar como Él nos ama. Por eso nuestro Señor Jesús, el 11º mandamiento que debemos de cumplir es, ama a los demás como yo te amo. ¿Y cómo nos amó Jesús? Que dio hasta la última gota de su bendita sangre para nosotros, para que nosotros tengamos esa vida y vida en abundancia. El mundo sí nos dice muchas cosas referente al dinero, a los bienes, pero acuérdense que eso aquí se queda. Y cuando las personas saben qué hacer con su dinero, saben a quién ayudar, siempre les va mejor y mejor y mejor, y nunca se les acaba esa mina, que es Dios, que es el que es bueno, que el que es bondadoso siempre. ¿Con qué nos quedamos esta tarde de estos primeros 4 capítulos del libro de Tobías? Yo creo que las enseñanzas son muy claras, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, a hacer obras de misericordia y enseñar esto a los demás. Para mí, yo resumiría estos 4 capítulos en estas 3 líneas. ¿Yo con qué me quedo? Pues seguir aprendiendo a cumplir los mandamientos, porque eso es todos los días, porque los seres humanos somos muy cambiantes. Por eso es todos los días hay que cumplir los mandamientos. Y que Dios me conceda la gracia de poder hacer más caridad cada día y saber que a Dios nadie le gana en generosidad, porque cuando tú eres generoso, Dios es generoso. Y acuérdate que a veces Dios te paga, no igual, si tú das 10 pesos, no te regresa a 100, pero te lo regresa de otra manera, en otras bendiciones. Dios tiene 1001 maneras de bendecir al hombre cuando el hombre es generoso. Margarita, ¿con qué te quedas, Margarita, de estos 4 primeros capítulos de Tobías, por favor? Yo me quedo con los consejos que le da a su hijo de respetar a su madre y ayudar a los que no ser mezquino con los que te piden Gracias. ayuda. Esa palabra está muy fuerte, ¿verdad? Sí, aquí en mi Biblia sí dice, no seas mezquino. Híjole. Muchas gracias, Margarita. Adriana Hernández Soria, ¿puedes hablar? ¿Con qué te quedas, Adriana? Sí, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues cumplir la voluntad de Dios, porque los personajes que ha ido diciendo, pues todos
Es con la misma finalidad de cumplir la voluntad de Dios, y como en este tiempo de Cuaresma, pues también, desde esos tiempos Dios invitaba a tener caridad. Y de hecho ayer, en la lectura del Evangelio se trató algo así también, ¿verdad, maestro? Así es, Lucas 16, 13 y siguientes. Sí, con eso me quedo, maestro. Muchas gracias, Gracias. muchas gracias, Adriana. Gracias. Ofelia, ¿con qué te quedas, Ofelia? Por favor. ¿Y hace la oración final, Ofelia, tú? Trataré de hacerla. Por favor, Ofelia. Que al cabo todos estamos igual de iluminados por el Espíritu Santo. Siempre acuérdate de eso. Adelante, Ofelia. ¿Con qué te quedas? Y da gracias a Dios por todos nosotros. Sí, maestro. Pues con lo que me quedo es con tratar de hacer la obra de misericordia, aunque le voy a decir una cosa, la vez antier o ayer, una persona me pidió hacerle un favor. Sí me quedé con la duda, pero luego me agarré con su testimonio, el que usted nos había dicho, y que estamos aquí como para facilitarle la vida a los demás. Entonces me agarré pensando en eso. Entonces dijo, bueno, en esa ocasión no pude, y parece que me lo volvió a poner Dios nuestro Señor, porque después la persona igual me lo volvió a pedir. Entonces en esa ocasión dije, ya lo identifiqué, ahora sí, a tratar de hacerlo. Entonces ya lo hice, dije, pues como que sí me cuesta trabajo y a trabajar en eso. Entonces escucho las obras de misericordia, entonces está trabajando en ello. Entonces, con eso me quedo. Muchas gracias. Y acuérdate, es como el caminar. Primero nos arrastramos, luego gateamos y luego empezamos a dar pasitos de bebé y luego ya empezamos a caminar en ese mundo de las obras de misericordia. Sí lo he notado en ese aspecto, que vamos como bebés, poco a poco. Así es, Ofelia. Muchas Sí, gracias por tu testimonio. sí. Agradece a Padre Dios por Santo, nosotros, por favor. sí. Padre Santo, te pido por este día, por permitirnos hacer tu voluntad. Al leer la palabra identificamos claramente lo que nos pides, pero somos humanos, tratar de hacerlo, de no negar, como dice Margarita, no ser mezquinos, la palabra lo dice. Y tratar de ser lo más humilde, lo más sencillo, y para adelante, poco a poco. Te lo pido, Señor, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Ofelia. Que Dios las bendiga y nos vemos el lunes para continuar nuestro estudio. ¿Gustan? Sí, está bien. Gracias. Hasta el lunes, Dios mediante. Gracias. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Para todas. señora Buenas Imelda. tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Lupita, Ofelia, gracias. Norma, gracias. Lourdes, gracias. Marisol, gracias. Reina Vera, gracias. Gracias. Cristi, gracias. Señora Magdalena, gracias. Señora Gracias a usted. Belén, gracias. Norma, gracias. Y Elvadid, gracias. Buenas tardes. Claudia, muchas gracias, Buenas Claudia. tardes. A usted, maestro, gracias. Gracias. Lupita Pinzón, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Los Gracias. quiero. Nos vemos el lunes. Gracias, Lupita. Dios nos da licencia. Adiós. Adiós.